al Hijo y al Espíritu Santo, nos dice la letra. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Volvemos a leer. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. Una pregunta hace el Señor: ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Amén. Vamos a predicar bajo el tema ¿por qué te has hecho diferente? ¿Por qué te has hecho diferente? Dios hablando, hermano, a través de su siervo, el profeta Jeremías, a la nación de Israel, por cuanto Israel, hermano, se había depravado, por cuanto la nación de Israel se había apartado, andaban en caminos que no son los caminos que Dios enseña, andaban en estatutos y andaban, hermano, haciendo cosas que Dios no había establecido en su palabra. Y estaban, hermano, idolatrando, estaban adorando dioses que no eran dioses, que tenían poder. Se habían apartado, se habían alejado del verdadero Dios. Se habían olvidado, hermano, de aquel Dios que los hizo subir de Egipto, que los hizo caminar por el desierto. Se habían alejado de aquella misericordia. Se habían olvidado de quien les hizo sacar agua en medio del desierto, en medio donde ya no había esperanza. Ahí Dios les hizo brotar agua de aquella roca para saciar la sed de ellos, pero se habían olvidado de todo ello. Se habían olvidado, hermano, que por las noches Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, los guiaba con columna de fuego para que ellos no se perdiesen en el camino. Se habían olvidado de aquel Dios que era en el día para sofocar aquella calor y para en medio apaciguar aquella fuerte temperatura en medio del desierto. Se habían olvidado que Dios nos guiaba con una columna de nube para que ellos no sufrieran la fuerte tempestad del calor del sol. Se habían olvidado de todas las maravillas de Dios. Se habían olvidado, hermano, de aquel Dios que testifica la palabra de Dios, que los sacerdotes medio tocaron las aguas del Jordán, y la palabra de Dios testifica que las aguas del Jordán se detuvieron, abriendo camino para que su pueblo pasara al otro lado hacia Jericó. Se habían olvidado de aquel Dios fuerte, de aquel Dios todopoderoso, que cuando Josué, su siervo, con el arca del pacto, dio las 7 vueltas alrededor de los muros de Jericó. Los muros de Jericó cayeron al dar la 7ª vuelta. Ese era el poder de Dios que Él había mostrado a su pueblo, pero su pueblo se había olvidado, se habían apartado. Espero que esta tarde usted le ponga atención a la palabra. Gloria al Señor. Se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho. Y el pueblo estaba caminando, hermano, no estaba caminando conforme a la voluntad de Dios. La iglesia de Cristo, hermano, debemos de entender que tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. La iglesia de Cristo debemos de entender de que ya no podemos caminar como nosotros queremos, ya no podemos hacer lo que nosotros queramos. Es Dios ahora quien ha dejado su palabra para que a través de ella nosotros nos dirijamos. Es Dios que ha dejado su palabra para que a través de ella nosotros nos conduzcamos a través de este mundo. Amén. Voy a esperar que decirlo. Gloria a Dios.
Dios habla a la nación de Israel. Dios habla a su pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Y él comienza diciendo estas palabras: te planté de vid escogida. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? En otras palabras, le está diciendo él a su pueblo: te he sacado, te he apartado para hacerte algo especial para mí. Porque usted y yo, cuando guardamos el pacto de Dios, usted y yo, cuando nos guardamos para Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 5, que usted y yo nos convertimos en un especial tesoro, algo sagrado para Dios, algo que vale más que el oro. Por eso cuando a usted lo menosprecian allá afuera, o el mundo le haga un menosprecio, o otro hermano le haga un menosprecio, nunca lleve esas palabras a su mente, mucho menos a su corazón, porque usted y yo para Dios valemos algo más que el oro, algo más que la plata. Valemos la sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo que valemos usted y yo para Dios. Bendito sea su nombre. Pero el Señor le comienza diciendo a su pueblo: yo te planté de vid escogida, yo te hice crecer, yo te fortalecí, yo fui quien enverdeció tus ramas, yo fui quien enverdeció el follaje, yo soy quien te dio la vida. En otras palabras, lo que está diciendo Dios a su pueblo: yo soy quien te ha dado la vida, yo soy quien te he escogido. Como le dijo Cristo a sus discípulos: no fueron ustedes los que me escogieron a mí, sino que fui yo quien los escogió a ustedes. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor le dice a su pueblo: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. Aleluya. Señor. Porque Dios nos levantó de la servidumbre. Porque Dios nos sacó, hermano, de lo más podrido. Bendito sea su nombre. Y nos puso, hermano, en la simiente verdadera. Nos puso, hermano, en algo que sí vale la pena. Porque sabe, dice la palabra de Dios, que los que miran a Dios, que los que confían en Él, que los que ponen su esperanza en Dios, dice la palabra de Dios, que fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Porque en esta tierra, yo le voy a decir algo: en esta tierra a usted le van a fallar los hijos, a usted le puede fallar el esposo, a usted le puede fallar la esposa, a usted le puede fallar su padre, a usted le puede fallar su madre, pero hay alguien en los cielos, amado hermano, que Él no falla. Hay alguien en los cielos que Él quiere su palabra, y ese se llama Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor. Él no avergüenza a sus hijos para nada, al contrario, Él los exalta. Bendito sea su nombre. El problema, amado hermano, es que el Señor hace una pregunta. Y Él hace una pregunta a su pueblo. Y Él dice: ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Es ahí donde está el problema.
nosotros Dios nos plantó. Al cristiano Dios lo planta. Lo saca, hermano, de la escoria del mundo para consagrarlo para Él. Y lo alimenta con su palabra, que es la palabra de verdad. El problema es que muchos hoy en día se han olvidado de quién los plantó. El problema de muchos de hoy en día se han olvidado de quién los puso donde estuvieron. El problema de muchos cristianos que hoy en día, después de haber caminado en santidad, consagrándose para Dios, se empezaron a apartar, empezaron a desobedecer, porque eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Después que Dios los sacó de la nación de Egipto, por más de 400 años siendo esclavos, la nación de Israel, Dios con mano poderosa, Dios los rescata de esa esclavitud, donde día con día ellos tenían que trabajar sin ganar ni siquiera un peso, por decirlo de esta manera. Bendito sea el Señor. Ellos tenían que trabajar duramente, tenían que hacer tareas grandes, y si no las hacían eran castigados por capataces que los velaban y los cuidaban, que hicieran el trabajo que se les fue encomendado cada día. Pero ¿por qué, después de ver toda esa gloria? Porque, mire, hermano, el pueblo de Israel tuvo un gran privilegio que nosotros no lo hemos tenido de esa manera. ¿Y cuál fue el privilegio que tuvo el pueblo de Israel? ¿Cree usted, hermano, que no era un gran privilegio ver cómo Dios con un soplido abrió las aguas del Mar Rojo? ¿Cree usted, hermano, que no era un gran privilegio ver caer maná del cielo? Bendito sea el Señor. Eso solamente lo puede hacer un Dios, iglesia. Eso solamente lo puede hacer el Dios Todopoderoso. Eso solamente lo puede hacer el que ha creado los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Eso solo lo puede hacer el que está sentado sobre las alturas. Bendito sea su nombre. Nadie más lo puede hacer, hermano. Pero Israel se empezó a olvidar de su Dios. Israel se empezó a olvidar como Dios lo había plantado. ¿Quién cree usted que lo llevó al pueblo de Israel a conquistar naciones? Bendito sea el Señor. Fue Dios. ¿Quién cree usted que fue el que llevó a Israel a poseer aquella tierra que fluía leche y miel? Fue Dios. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su pacto, aquel pacto que había hecho anteriormente al patriarca Abraham. Dios cumplió su promesa, porque Dios cumple sus promesas. Si Él ha prometido llevarse a la iglesia de esa tierra un día, es porque así va a ser, porque Él no es hombre, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Él ha escrito y ha establecido en su palabra se va a cumplir al pie de la letra. Cada cosa, cada tilde que está escrita en esta palabra se va a cumplir, porque la boca del Todopoderoso lo ha hablado. Entonces el Señor le hace una pregunta a su pueblo. Bendito sea el Señor. Le dice: ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de mi Israel? ¿Cómo es que hay cristianos, después que Dios les hizo tantos milagros, se han olvidado de Él? A esta iglesia han venido muchas personas porque Dios les hiciera un milagro. A esta iglesia muchas personas han venido a bautizarse, han venido a casarse, han venido a presentar a sus niños.
Vea a la par suyo si está alguno de ellos. No está ni uno. Porque el ser humano es mal agradecido. Porque el ser humano no agradece. Porque el ser humano toma en poco lo que Dios hace. Yo no sé si con usted ha sido grande el Señor, pero conmigo, Dios ha sido grande. Y no entiendo yo cómo es que tantos cristianos, en vez de buscar consagrarse más para Dios, empiezan a apartarse, empiezan a alejarse de la misericordia de Dios, a tal grado que muchos caen del camino de Dios, a tal grado que muchos se apartan definitivamente de la cobertura de Dios. ¿Cómo apartarse de la cobertura de Dios? ¿Cómo alejarme yo de Dios si Él es el que me da la vida? Por la misericordia de Él es que respira mis pulmones. Por la misericordia de Él es que yo camino. Por la misericordia de Él es que Dios provee el alimento a vuestra mesa. No crea que eso llega así por así, hermano. Es Dios quien nos provee. Es Dios. No crea que es por las vitaminas que usted le compra a sus hijos, es que sus hijos no se enferman. Es la misericordia de Dios. No crea que por su fuerza, que por su voluntad humana es que usted está en ese lugar. No, es por la misericordia de Dios que estamos aquí. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos es por la misericordia de Dios. Nada es si no fuera por su infinita voluntad y por su infinito amor. Gloria al Señor. Entonces el Señor pregunta: ¿por qué te me has hecho? ¿Por qué te me has hecho diferente? ¿Por qué es que nos hemos hecho diferentes? ¿Por qué hemos cambiado? ¿Por qué en vez de mejor avanzar? ¿Por qué en vez de consagrarnos para Dios, nos hemos alejado de Dios? Cuando usted comenzó, cuando nosotros comenzamos, muchos de nosotros comenzamos con aquel fuego. Muchos de nosotros comenzamos a orar de madrugada. Muchos de nosotros orábamos hasta 1 hora antes de acostarnos. Y cuando nos levantábamos, no andábamos pensando en el café, no andábamos pensando en el desayuno, sin antes pensar en que teníamos que darle gracias a Dios por un nuevo día. Pero ¿por qué hoy la iglesia, por qué hoy muchos cristianos se han ido alejando, se han ido apartando de la misericordia, se han ido olvidando de que hay un Dios todopoderoso el que se debe toda la gratitud de nosotros? ¿Por qué es que la iglesia se ha ido alejando? ¿Por qué esa es la pregunta que Dios le hace a su pueblo? ¿Por qué se me han vuelto extraños? ¿Por qué se me han vuelto diferentes? ¿Acaso yo he cambiado? ¿Es lo que dice Dios? ¿Acaso yo soy diferente ahora? ¿Acaso yo he dejado de hacer lo que era? Gloria al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué ser diferentes? ¿Por qué no volver como cuando comenzamos? ¿Por qué no ser como éramos antes? ¿Cómo era la iglesia antes, hermanos? Los hermanos más ancianos. ¿Cómo era la iglesia antes? Yo me acuerdo que antes, cuando yo era niño, allá en la iglesia donde prácticamente me inculcaron a mí, yo me acuerdo que los días martes, los cultos de sociedad de las mujeres, todos los días martes
eran ayuno. Todos los días martes se oía aquella habladuría en lenguas de todas aquellas hermanas que estaban orando en el ayuno. Veamos la actualidad ahora cómo estamos. Veamos la actualidad cómo estamos ahora. Antes había un avivamiento en las iglesias. Antes había una llenura del poder del Espíritu Santo. Antes para nadie era extraño hablar en lenguas, porque la mayoría de los que se congregaban en cierto lugar hablaban en lenguas. Pero ahora nosotros estamos tan alejados de esa realidad, estamos tan alejados de esa verdad. ¿Por qué? Porque falta búsqueda, porque falta anhelo, porque ya no hay hambre pero de comer pupusa, de comer comida, de comer pollo, pero no de buscar a Dios. Nos hemos alejado de la verdad, nos hemos alejado de la realidad, nos hemos alejado tanto de Dios. Por eso hoy en los cultos muestra que descienda la gloria, y aún descendiendo la gloria de Dios, unos cuantos son los que la sienten, los demás no sienten nada. Bendito sea el Señor. ¿Por qué debe de ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Si Dios todos los días Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Si Dios todos los años hace descender la lluvia para que tanto justos como injustos puedan cosechar sus frutos, ¿por qué los que hemos reconocido que dependemos de Dios, por qué seguimos siendo así diferentes con Dios? ¿Por qué tenemos que alejarnos? ¿Por qué tenemos, hermano, que ser tan desleales hacia Dios? Porque hoy ya no hay lealtad al Señor. Porque ya no hay hoy fidelidad hacia Dios. Hoy los pastores fallan, todos fallan, bendito sea Dios. ¿Por qué tiene que ser así? Si Dios al que servimos, Él es fiel en su palabra. Y Él dice que Él no pone una carga pesada a alguien que no la pueda llevar. O sea, en otras palabras, ¿sabe qué está diciendo Dios? Dios no te va a poner una tentación a ti. Dios no me va a poner una tentación a mí que yo no pueda soportarla. El problema es que somos débiles. El problema es que hoy la sinvergüenzada, hermano, se ha extendido y ha tomado raíz en el corazón, tanto de como miembros, así como de pastores también. Ya no hay fidelidad a Dios, ya no hay lealtad a Dios, ya no hay temor a Dios. Hoy la gente, amado hermano, allá afuera, en otras congregaciones, se portan de una manera tan diferente. Hacen, hermanos, cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué tiene que ser así? Si un solo mandamiento es el que ha dejado Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y solamente a Él servirás. Hay un solo mandamiento de parte de Dios, y es esta bendita palabra. ¿Por qué tantos hombres hoy en día, hermano, han adulterado esta palabra? ¿Por qué tanta gente hoy en día, hermano, toma la palabra de Dios acomodándola a su manera de vivir? La palabra de Dios nunca se tiene que acomodar a nuestra manera de vivir. Hay que acomodarla conforme Dios quiere que la acomodemos en nuestra vida. Si Dios nos quiere confrontar, si Dios nos quiere exhortar, pues alabado sea su nombre, porque el propósito de Dios siempre será grande para nuestra vida. Pero hoy vemos hoy en día tantas payasadas en las iglesias. Iglesias donde ya no hay Espíritu Santo, han tenido que poner un payaso para que haga reír al pueblo. Iglesias donde ya no hay Espíritu Santo, han tenido que subir a un comediante para que le saque una sonrisa al que está sentado, para que no le dé sueño al que está sentado. Bendito sea Dios. ¿Cómo es eso? Dios dice en su palabra: ¿cómo es que yo te planté de vida escogida? ¿Cómo es que yo te saqué de la pudredumbre? ¿Cómo es que yo te saqué de Egipto? ¿Cómo es que yo te saqué del mundo para que ahora
planté como vid verdadera, dice el Señor, porque ahora estás haciendo las cosas diferentes. Si yo te planté de vid escogida, ¿por qué ahora estás haciendo las cosas mal delante de mí? Dice Dios. ¿Por qué ahora te has hecho diferente? Cuando tenemos que seguir, hermano, con la misma lealtad con la que comenzamos, con esa misma tenemos que seguir. ¿Cómo era su conducta anterior cuando usted comenzó? ¿Cómo era cuando usted comenzó? ¿Verdad que media hora antes del culto usted se empezaba a alistar afanado porque tenía que venir a darle gloria a Dios? ¿Verdad que sí? Ahora se llegó la hora que empieza el culto y usted todavía no se preocupa por alistarse. ¿Cómo es que nos hemos hecho diferentes? Si el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él no ha cambiado. El Dios que adoró Elías, el Dios que adoró Eliseo, el Dios que adoró Josué, el Dios que adoró Moisés, el Dios que adoró Abraham, Isaac y Jacob es el mismo. No podemos ser diferentes. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que desde el principio, hermano, las generaciones se han portado rebeldes delante de Dios. Eso es lo que pasa. Jehová Dios le habló al pueblo de Israel. Vea capítulo 6 del libro que estamos. Vea el versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos. ¿A qué te manda el Señor? ¿A qué nos manda el Señor primeramente? A que nos paremos. A que nos paremos en el camino. Nos paremos, que continúa diciendo Dios: paraos en los caminos y mirad. Miremos. Y que continúa diciendo Dios: preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Y qué dice Dios? Y andad por él, y hallaréis descanso para nuestras almas. Mas dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? No andaremos. Porque la necedad y la desobediencia del hombre viene desde los tiempos antiguos. La rebeldía en el ser humano viene desde los tiempos antiguos. ¿Qué dijeron ellos? El Señor, hasta con palabras de amor, así dice Jehová. Así dice Jehová: parados en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas, andad por él y van a hallar descanso en sus almas, le dice el Señor. Pero viene el pueblo y contesta diciendo: no andaremos por él. Así está la iglesia hoy en día. Así está la iglesia hoy en día de Cristo. A la iglesia de Cristo se le predica de sometimiento, se le predica de una consagración, se le predica de santidad. La gente dice: no quiero. No quiero. A mí no me manda el pastor, es que no es el pastor, es la palabra que lo está mandando. No, dice la gente, que en esa iglesia allí a las hermanas las obligan a que usen de largo. Aquí a nadie se le obliga a que use de largo. Aquí es el Espíritu Santo que pone vergüenza en la mujer cuando la mujer está enseñando su cuerpo. Aquí es el Espíritu Santo que enseña a la mujer cómo vestirse. Bendito sea el Dios Todopoderoso. No, dice, es que si voy allí van a querer que ande con camisa manga larga.
van a querer que cambie mi visual, pues de eso se trata el Evangelio, por si no lo sabían. El Evangelio se trata de cambios. Como alguien, dijo un hermano predicador, como alguien que anda vendiendo, dijo, un champú para que el pelo no se caiga, pero el que lo anda vendiendo anda todo calvo. ¿Con qué moral puede vender ese champú? Decir que es para que el pelo no se caiga, si él mismo está dando ejemplo de que no es algo verdadero. Amén. En otras palabras, usted y yo, ¿cómo le vamos a hablar de Cristo, el inconverso, el pecador, cuando nosotros, o Él está viendo en nosotros, que nosotros no hemos cambiado? Allá afuera la juventud risa le da cuando algunas misiones evangélicas que son liberales, las muchachas ahí, hermanos, con sus faldas cortas, todas apretadas, andan evangelizando a los clientes. Risa le da ver esas cosas. ¿Por qué? Porque dicen ellos no han ni cambiado ni ellos. ¿Y cómo nos van a hablar de un cambio nosotros? Cristo dijo que tenemos que ser luz. ¿Y cómo se refleja la luz? Mostrando algo diferente. Mostrando que en verdad ahora somos de Cristo. La Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que los apóstoles cada día ellos proclamaban y seguían testificando del poder de Dios, del poder de Jesucristo. Como la iglesia de Cristo hoy en día va a testificar del poder de Cristo cuando ni siquiera hemos cambiado, cuando ni siquiera hemos sido transformados. ¿Cuántos alaban a Dios? El Señor le dice a su pueblo: párense en los caminos, miren, pregunten el buen camino por las sendas antiguas. Eso es lo que nos manda el Señor. Eso es lo que quiere Dios de su iglesia. Eso es lo que quiere Dios de su iglesia. Preguntemos por las sendas antiguas. Preguntemos cómo es que Dios antes se movía. Antes en la iglesia primitiva, hermano, aquellos hermanos se metían a las catacumbas. Las catacumbas significan tumbas, túneles por debajo de tierra. ¿No cree que ahí estaban los hermanos con ventiladores como está usted? Allí estaban, hermanos, solo con una candelita o solo con una antorcha, que era en aquellos tiempos. Pero allí se glorificaba el poder de Dios. A tan extremo se glorificaba a Dios que dice que la tierra temblaba cuando esta gente alababan a Dios. Ese era el Cristo que adoraban nuestros hermanos antepasados. Hoy usted y yo ni abrir la boca queremos para cantarle a Dios. Hoy usted y yo ni siquiera queremos aplaudir, ni siquiera queremos levantar la mano y alabar la gratitud del Señor. Así está la iglesia hoy en día de Cristo. Hoy hay iglesias, te voy a decir algo, hoy hay iglesias que tal vez hay 6, 7, 8 personas ahí en el culto, pero de las 8 personas, 6 están con sus celulares grabando y solamente 2 están en lo que están. Viera qué horrible se ve eso, viera qué feo se ve eso, que solo hayan unos 8 y unos 10, pero de los 10 o 8 hayan 6 con el celular grabando y solo 2 haciendo lo que deben de estar haciendo, alabando a Dios. Mira que feo se ve eso. Así está la iglesia de Cristo, y eso está donde quiera. A donde quiera está eso. Porque estos celulares a muchos han venido a perdernos, a muchos han venido a alejarnos de la misericordia de Dios.
Porque en vez de estar aplaudiendo, en vez de estar dándole alabanza al Señor, están pendientes ahí con el celular grabando. La misericordia de Dios se ha apartado y ya no hay aquel avivamiento que debe de haber en la iglesia, en la congregación. El Señor dice en su palabra, y el Señor llama al pueblo de Israel: yo te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento y descanso? Ya nos sigamos siempre diferentes, hermanos. Si antes usted oraba para acostarse, vuelva a hacer. Vuelva a esa senda. Volvamos a esa senda. Si antes usted ponía alabanza, mire, porque hay hermanos que dolor de cabeza les da poner alabanza a usted. Yo no entiendo eso. Yo quisiera comprender eso. Que el vecino ponga la gran ranchera ahí, la música mundana, no le da dolor de cabeza, pero si usted pone la alabanza ahí, en su casa le da dolor de cabeza. No comprendo eso yo. No logro interpretar eso yo. Pero si antes usted ponía alabanza, mire qué bonito cómo se glorifica la paz del Señor, que la hermana esté lavando el pantalón del esposo, pero a la misma vez esté oyendo la alabanza y ella cantando, ella alabando, ella cantando y alabando. Qué precioso, qué bonito. Lavando el maíz, pero cantando la alabanza. Lavando el maíz, cantando la alabanza. Qué bonito. El diablo no encuentra portillo como penetrar ahí, porque aquello está cubierto. Hay una cobertura que rodea aquella familia, hay una cobertura que rodea aquel hogar. Y los hogares son de esta manera. Bendito sea Dios. Usted no se imagina en el mundo espiritual cómo las legiones de demonios son alejadas cuando usted pone un mensaje de la palabra de Dios en su radio. Usted no se imagina. Pero en el mundo espiritual, hermano, eso está sucediendo. En el mundo espiritual, las legiones de demonios están así, desde por allá lejos, están observándolo a usted. ¿Por qué? Porque en su casa hay alabanza para Dios, porque en su casa hay palabra de Dios. Ponga alabanzas, hermano. Si no tiene, pues eso es algo muy distinto, pero si no tiene, allí ande repasando la alabanza que va a cantar en el siguiente culto. Por eso es que usted y yo ni la alabanza nos podemos, porque ni siquiera eso hacemos. Gloria a Dios. Volvamos a la senda antigua. Volvamos de donde Dios nos plantó, porque eso es lo que quiere Dios. Vuelva a ver la alabanza, vuelva a escuchar alabanza, vuelva a escuchar mensajes de la palabra de Dios. No me voy a poner a escuchar a Toby, que después lo que va a hacer, no sé, pues, irse con doctrinas diferentes. Escuche palabra de hombre siervo de Dios. Amén. Nunca usted ande buscando un mensaje que le hable a favor de su carne. Nunca. Toda la vida el mensaje que usted anhele escuchar sea aquel mensaje que confronte su carne, porque esta carne solo para abajo mira. Busque aquel mensaje que edifique su alma, aquel mensaje que dé aliento a su corazón para seguir avanzando. Amén. ¿Cuántos glorifican a Dios? Volvamos a la senda antigua. Volvamos a ser como antes. Medite en su corazón, meditemos como éramos antes. Amén. Como hay hermanos, tal vez aquí no sé. Hay hermanos que antes pasaban, hermanos, cada vez que había tiempo en la iglesia, pasaban a cantar una alabanza a Dios. Y hoy, sentados si quieran. Óigame bien lo que le voy a decir. Dice el libro de Apocalipsis: no dejes que otro tome tu corona. No vaya a estarse quedando sentado usted y otros empiecen a agarrarse de esa corona de la vida eterna. Y usted se vaya a quedar
volvamos, oremos como antes. No solamente nos quedemos viendo cuando los demás están orando, oremos, clamemos a Dios. Aquí en esta congregación a usted nadie le va a decir nada porque eleve su voz ahora que está orando. Nadie. Usted puede elevar su voz para que los demonios oigan y Satanás tiemble delante de la presencia de Dios. Amén. Dios nos bendiga esta tarde. Hace unos días me dijo Vanessa que se iba a reconciliar ahora. Dios quiere plantarla como alguien escogido de parte de Él. El peor error del ser humano es decir mañana, tal día lo voy a hacer. Ese es un error. Hace unos días, creo que no sé qué día de esto fue, falleció alguien cercano a mi hermano marroquí, alguien que no conocí, que Dios muchas veces lo quiso tener en sus brazos, pero a veces nosotros no queremos. Para la muerte no hay edad. Lavando puede estar usted una camisa y Dios dice: este ya no me da frutos, este ya no me sirve. Ahí inmediatamente le pone un palo cambiar y usted cae. Porque el dueño de la vida es Dios y Él decide cuándo ponerle y cuándo quitarle. Yo no sé si Vanessa va a querer reconciliar. Fuera de la cobertura de Dios no somos nada. Pasa de ahí. No sé si la hermana Estela se estará congregando. Hoy esta tarde ella quisiera hacer un pacto con Dios también. Gloria al Señor. Yo quisiera que mi hermana Rosa si no es reconcilio después hablamos. Pónganse de pie en la iglesia. Vamos a orar en esta preciosa tarde. A partir de ahora, Vanessa, usted debe ser una nueva criatura. A partir de ahora, todo lo viejo debe enterrarlo. Todo lo que no le agrada a Dios debe enterrarlo. Padre de Dios que estás en los cielos en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios mío, Dios de gloria, dándote gracias, Dios mío, por tu palabra. Dándote gracias, Dios eterno, por lo que tú has hablado a mi vida. Padre, mi Dios de la gloria, en tus manos en esta hora, Señor, vengo poniendo la vida de esta joven, Dios mío. En tus manos, Dios eterno, Dios de misericordia, vengo poniendo la vida de ella, Padre. Glorifícate, Dios eterno, glorifícate con poder, Dios amado de misericordia. Glorifícate con tu Espíritu Santo. Lávala en tu sangre preciosa. Dios mío, cúbrela, Padre, en tus manos benditas de amor y de misericordia. Acoraza de Dios eterno, Dios amado, con tu ternura. Envístela con tu Espíritu Santo de la cabeza a los pies. Glorifícate, Dios mío, por favor, Dios eterno, con poder de su vida. Que aquellos que un día vieron, Señor, alguien diferente, ahora que vean a alguien nuevo en ella,
y aquellos que vieron una conducta distinta, ahora que vean una nueva criatura, ahora que vean una nueva mujer, ahora que vean, Padre Dios mío de gloria, una adoradora a tu nombre, ahora que vean, Dios mío, una mujer consagrada, una mujer que te busque, Padre de oración, ahora que vean en ella algo diferente, Dios mío, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios para siempre, glorifica tu nombre, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, repita las palabras que voy a decir. Señor Jesús, en esta tarde te recibo como mi único y suficiente Salvador. Sé que moriste en la cruz por mí, para salvarme, para limpiarme, para rescatarme de la podredumbre del mundo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y borra mi nombre del libro oscuro de Satanás. Gracias, Señor. Gracias por salvarme. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío, Dios Todopoderoso. Gracias por esta tarde, Señor amado. Gracias porque nos has permitido, Dios mío, Dios de poder, Dios mío, contemplar tu presencia. Poder, Dios mío, contemplar tu gloria.